La lucha de Cuba por la soberanía, de colonia española a influencia estadounidense. La historia de Cuba está marcada por siglos de lucha por la autonomía, cambios de poder y una continua búsqueda de soberanía. En el centro de esta narrativa encontramos el fin de la dominación española en 1898, el inicio de la ocupación estadounidense y los complejos acuerdos que definieron el temprano periodo republicano de Cuba. Este vídeo analiza uno de los capítulos más cruciales de la historia de la isla, explorando cómo el conflicto de 1898 y sus secuelas allanaron el camino para las tensiones que definirían el siglo XX. Durante más de 4 siglos, Cuba fue una importante colonia bajo el dominio del Imperio Español. La isla, conocida como la llave del Nuevo Mundo, desempeñó un papel estratégico clave en las rutas comerciales entre Europa y América. Sin embargo, la explotación de sus recursos y el control estricto llevaron a un creciente descontento entre los cubanos. Hacia finales del siglo XIX, movimientos independentistas, como las luchas lideradas por figuras como José Martí, comenzaron a ganar fuerza. Los cubanos deseaban liberarse de la explotación colonial, logrando incluso declarar brevemente su independencia en 1868 con la Guerra de los 10 Años, aunque España retomó el control poco después. Pero no era solo un levantamiento contra la metrópoli, era el inicio de un cambio que involucraría al mundo entero. El conflicto comenzó como una prolongación de las luchas independentistas cubanas contra España, pero pronto atrajo la atención de Estados Unidos. Motivado por una mezcla de intereses económicos, estratégicos y humanitarios, Estados Unidos vio en la intervención una oportunidad para expandir su influencia en el Caribe. El incidente del USS Maine, un barco estadounidense que explotó en la bahía de La Habana en 1898, fue el catalizador que llevó al Congreso de Estados Unidos a declarar la guerra a España. Tras meses de combates, las fuerzas estadounidenses y los revolucionarios cubanos lograron derrotar a las tropas españolas. La victoria marcó el declive de España como imperio y el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. En diciembre de 1898, el Tratado de París puso fin a la guerra y obligó a España a ceder el control de sus territorios en el Caribe y el Pacífico. Para Cuba, esto significó el fin de más de 400 años de dominación colonial española. Sin embargo, la independencia no llegó de inmediato ni de manera total. En lugar de otorgar el control a los cubanos que durante décadas habían luchado por su libertad, Estados Unidos asumió el poder sobre la isla. La ocupación, inicialmente presentada como temporal, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia cubana. La ocupación militar estadounidense trajo consigo una serie de reformas administrativas y económicas que buscaban modernizar la isla. Se construyeron infraestructuras, como ferrocarriles y sistemas de saneamiento, mientras se reorganizaba la administración pública. Pero no todos los cubanos veían estas medidas de manera positiva. La ocupación amplificó las tensiones entre aquellos que consideraban que Estados Unidos ayudaba al progreso de la isla y quienes creían que la independencia estaba siendo aplazada una vez más. La frustración se agravó con la noción de que, aunque España ya no gobernaba, una nueva potencia extranjera había tomado su lugar. Finalmente, en 1902, Cuba se convirtió en una república independiente, al menos nominalmente. El general Tomás Estrada Palma, un cubano exiliado en Estados Unidos durante la guerra, asumió como primer presidente de la República. Aunque se hizo el intento de establecer un gobierno soberano, existían ciertas condiciones impuestas por Estados Unidos que restringían significativamente la autonomía cubana. La principal de estas condiciones era la implementación de la Enmienda Platt, que rápidamente se convirtió en un símbolo de la intervención extranjera que marcó la política cubana por décadas. La Enmienda Platt, anexada a la Constitución cubana como un requisito para la independencia, otorgó a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba para preservar la libertad y el orden. Entre otras disposiciones, también limitaba la capacidad cubana de negociar tratados con otras naciones y cedía el arrendamiento de terrenos para bases militares, incluyendo Guantánamo Bay. Desde el punto de vista de los estadounidenses, estas disposiciones eran necesarias para garantizar la estabilidad de la isla y proteger sus intereses económicos. Para muchos cubanos, sin embargo, representaban una continuidad del colonialismo bajo un disfraz diferente. La Enmienda Platt convirtió a Cuba en un estado dependiente de Estados Unidos.
Aunque formalmente independiente, la capacidad del gobierno cubano para tomar decisiones estaba limitada por el temor constante de una intervención estadounidense. A nivel económico, las inversiones estadounidenses dominaron sectores clave como el azúcar y el tabaco, creando una dependencia estructural que dificultaría que Cuba desarrollara una verdadera autonomía económica. Mientras tanto, estas restricciones minaban el orgullo nacional entre los cubanos y daban lugar a un creciente sentimiento antiestadounidense. La imposición de la enmienda Platt provocó intensos debates dentro de la sociedad cubana. Algunos sectores de la élite económica y política veían la relación con Estados Unidos como un mal necesario, mientras que muchos otros lo percibían como una traición al espíritu de las luchas independentistas. Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron movimientos de reforma y nacionalismo que buscaban poner fin a esta influencia extranjera. La memoria de los héroes independentistas, como José Martí, seguía viva, inspirando a generaciones posteriores a reclamar una Cuba verdaderamente libre. ¿Por qué tanta insistencia de Estados Unidos en mantener su influencia sobre Cuba? La respuesta radica no solo en los intereses económicos, sino también en la posición geopolítica de la isla. A solo 150 kilómetros de Florida, Cuba era estratégicamente fundamental para proteger las rutas comerciales y reforzar el control estadounidense en el Caribe. Además, el arrendamiento perpetuo de Guantánamo Bay subrayaba la importancia militar que Estados Unidos atribuía a la isla. Esta presencia permanente sería fuente de tensiones en los años venideros. Aunque los términos de la enmienda Platt condicionaron a la República de Cuba durante 3 décadas, los movimientos nacionalistas y las presiones populares finalmente llevaron a su derogación en 1934. Este fue un momento clave en la historia cubana, ya que permitía al país un mayor grado de control sobre sus asuntos internos. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos y Cuba continuó siendo desigual y marcadamente intervencionista, lo que sentó las bases para los conflictos ideológicos que culminarían en la Revolución Cubana de 1959. La experiencia cubana no es única en la historia, pero sí ofrece lecciones universales sobre las dificultades de los países recién independizados para mantener su soberanía. Sin importar si se trataba de Cuba, Filipinas o Puerto Rico, otros territorios afectados por la guerra hispano-estadounidense, los patrones de intervención extranjera dejaron una huella indeleble en muchas naciones emergentes. La intervención de Estados Unidos en Cuba plantea preguntas sobre los límites del intervencionismo en nombre de la estabilidad. Las acciones estadounidenses fueron un altruista esfuerzo por guiar a Cuba hacia la modernidad o una estrategia para consolidar su influencia a expensas de la autonomía cubana. Más allá de su impacto inmediato, la guerra hispano-estadounidense marcó el ascenso definitivo de Estados Unidos como potencia mundial. Para Cuba, no obstante, representó el inicio de una complicada relación con su vecino del norte, una relación que sigue evolucionando más de un siglo después. La experiencia de Cuba durante este periodo subraya los desafíos de equilibrar aspiraciones nacionales con las presiones de potencias externas. Es una historia de resiliencia a ambición, y en última instancia, una búsqueda interminable de soberanía. La transición de Cuba de una colonia española a una república bajo la influencia de Estados Unidos es una lección poderosa sobre la complejidad de la independencia. Aunque logró desprenderse de una potencia colonial, la sombra del intervencionismo estadounidense mantuvo a la isla en una lucha constante por reafirmar su soberanía. Estas tensiones no solo definieron una era de la historia cubana, sino que también sembraron las semillas de los movimientos revolucionarios que surgirían en el siglo XX. Cuba, como muchas otras naciones, tuvo que enfrentarse al difícil camino entre la autonomía y las influencias externas, un desafío que aún resuena en el panorama global.